Bueno, sí. Uno, dos, ahí está. Bueno, hermanos, buenos días. Hoy está nubladito, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos aquí juntos, aquí es de calorcito, gracias a Dios. Y bueno, quiero aclarar algo, algo que nunca me ha gustado en la iglesia, hablando de mi participación, es acaparar muchas cosas. Entonces, siempre le pido a Lloveno que si me toca predicar no me ponga a cantar, ¿no? Pero en esta ocasión, pues mi hermano que le tocaba se rompió la pierna, entonces no puede estar en los ensayos. Y Jonathan está apoyando a una iglesia presbiteriana que pidió su ayuda. Entonces, si no lo ven, no es porque no vino a la iglesia, es porque está apoyando a otra iglesia y está usando su talento con permiso del pastor, de hecho desde el año pasado, ayudando a esta congregación. Y entonces nos quedamos sin cantantes masculinos y digo, Señor, hablábamos con Yeverino y con Jonathan en la semana y decíamos, creo que es hora, ¿verdad, amigo? Es hora de empezar un nuevo casting, ¿no? Para gente que cante y dirija. Pero bueno, en unas semanitas más estaremos ahí dando algunas indicaciones. Obviamente va a haber un proceso, no es nada más de que, yo quiero, no, obviamente hay un proceso que les iremos dando. Lo que sí es que ya viene Navidad. ¿Cuántos quieren que llegue Navidad? Qué bien, qué bien. Entonces, ya tenemos preparado, de hecho desde el año pasado con Jonathan estuvimos preparando ya una obra y vamos a necesitar el apoyo del coro de la iglesia. Entonces, el día de hoy se vuelve a abrir la convocatoria para todos aquellos que quieran participar. Para que se den una idea más o menos de lo que vamos a hacer, va a ser algo parecido en cuanto al coro a lo que hicimos en el concierto de Semana Santa. Entonces, no va a ser nada complejo, pero sí te pedimos que te acerques al final de la escuela dominical con un servidor para que sepa que cuento contigo, que quieres participar y podamos ya empezar estos preparativos para Navidad. Amén. ¿Estás animado? ¿Vas a invitar mucha gente en Navidad? Amén, amén. Y bueno, también recordarles a los jóvenes, próxima reunión va a ser en casa de un servidor. Vamos a analizar una película muy interesante, secular, que posteriormente en la siguiente reunión vamos a estar compartiendo y desmembrando un poquito las dudas que pueden traer en cuanto a nuestra fe como cristianos. Entonces, jóvenes, recuerden, próximo viernes en casa de un servidor, por ahí en el grupo, Melissa va a estar enviando la dirección para que puedan asistir y si no pueden llegar por alguna situación por transporte, avísenos para saber para poder coordinar que puedan todos llegar y también poderlos regresar, ¿ok? Pero escríbanos para que podamos anticiparnos y podamos organizarnos, ¿ok? ¿Listo? ¿Sí van, jóvenes? ¿Sí van, jóvenes? Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en este salmo, en esta serie de salmos selectos, el salmo número 133. Salmo 133, cuando lo tengas dime amén. Amén, vamos a leerlo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pastor Miguel, ¿me pasarías el agüita, por favor? Que se me olvidó la botella. El año 1998, ¿cuántos ya habían nacido para ese año? Amén. Bueno, en ese año sale este álbum. Yo todavía lo tuve en cassette, imagínate, ¿no? A mis 12 años. Y este álbum musical llamado Israel, el cual participaban varios artistas, tal vez te suenen algunos, ¿no? Te suene Marcos Witt, ¿te suena? Bueno, cantaba en este álbum.
Marcos Vidal, ¿te suena también? Bueno, cantaba en este álbum. Susana Allen, bueno, ese creo que ya no todos la ubican, ¿verdad? Pero bueno, era una cantante famosa de aquella época. Héctor David, ¿saben? No, no era Almazán, era un, creo que puertorriqueño o costarricense, no me acuerdo muy bien, pero tocaba el violín, entonces tocaba melodías muy padres. Yuri cantaba en este álbum. Miguel Casina, ¿alguien se acuerda de Miguel Casina? Bueno, este último, Miguel Casina, cantaba o hizo un arreglo de una canción tradicional judía basada en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad, habitar en unidad. ¿Alguien le suena esta canción? ¿Se acuerdan? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitad en unidad. La 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 la. ¿Sí se acuerdan más o menos? ¿Sí les suena alguna canción? Bueno, la verdad es que esta melodía cuando la escuché me pareció muy bonita. El arreglo no tanto, el arreglo se me hace que le bajó un poquito la calidad, pero la melodía de esta canción se quedó grabada en mi cabeza. Desde ese entonces, ¿no? Y bueno, busqué el Salmo en la Biblia y era prácticamente la letra íntegra de nuestra traducción Reina Valera 60. Lo que me pareció extraño fue el resto del Salmo. La idea de el óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y sobre su barba me parecía bastante extraña, ¿no? Y sin relación con el primer verso. El rocío del monte Hermón, pues realmente no me decía absolutamente nada, ¿no? Si me dijeras, bueno, el rocío del Iztaccíhuatl sobre las praderas, bueno, ahí tal vez sí, ¿no? Pero el monte Hermón, pues no sabía que era el monte Hermón, ¿no? Y así se mantuvo mi ignorancia, estoy hablando de 1998, tenía 12 años, hasta hace algunos meses que estuve repasando este salmo. Ya en la era del internet y YouTube, esta canción, bueno, tú la puedes escuchar y vas a encontrar muchas versiones, incluidas versiones en hebreo. Incluso hasta me la aprendí en hebreo, ¿no? Es el hebreo, ¿no? Pero bueno, de que me gustó la canción me la aprendí, ¿no? Y bueno, hace 15 días te compartía un poquito de cómo riman estas ideas, en la poesía, en la literatura de sabiduría hebrea. Para recordarte, tenemos paralelismos sinónimos, donde la segunda idea repite el concepto de la primera, pero con otras palabras. Paralelismo antitético, donde la primera idea contrasta con la segunda para enseñarnos qué no es el concepto que se está refiriendo. El paralelismo sintético, donde la segunda idea va a desarrollar o va a ser el concepto, va a ampliar la primera idea. El paralelismo emblemático, donde se usa una imagen o un símbolo para ilustrar esta primera idea, para darle sentido a lo que quiere decir esta primera idea. Paralelismo climático, donde añade intensidad o profundidad al concepto en general. Y paralelismo quiástico, donde las ideas se presentan en forma de espejo. ¿Te acuerdas que vimos que esta sección del Salmo 119 usaba este paralelismo? ¿Sí te acuerdas? Y a veces estos paralelismos van mezclados, no necesariamente vas a encontrarte uno, te puedes encontrar dos, te puedes encontrar tres. Y bueno, en el estudio del Salmo del día de hoy vamos a encontrar un paralelismo emblemático. Quiere decir que las ideas que van a seguir a la primera van a usar imágenes o van a usar símbolos que nos van a explicar qué es lo que quiere decir esta primera idea. En el caso de hoy, habitar los hermanos juntos en armonía. Y vamos a ver que el Salmo va a estar dividido en tres partes que vamos a ir analizando y vamos a ir desmenuzando. Y el primer verso va a hablarnos justamente de la armonía.
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si leemos el Salmo rápidamente, ¿de qué está hablando? A ver, ¿de qué está hablando el Salmo si lo leemos así rápidamente? De la unidad. ¿De qué? La convivencia. ¿Qué más? Hay compañerismo, ¿ok? Y todas son ideas correctas, ¿ok? Bueno, ¿a cuántos no les gustaría tener un compañerismo armonioso con sus hermanos en la iglesia? ¿A cuántos no les gustaría que no hubiera problemas ni pleitos en la iglesia? ¿A cuántos les gustaría que fuera placentero decir, venir y ver al hermano y abrazarlo? Y qué gusto verte, ¿no? Qué gusto estar contigo, ¿no? ¿A quién no le gustaría compartir una comida rica con un hermano, no? Bueno, a mí me encanta, ¿no? Por supuesto, yo disfruto de una buena plática con un cafecito, con una rica comida, con unos ricos tacos, ¿no? Ahí cuando me ha tocado. Y creo que todos de alguna manera queremos vivir en paz con nuestro prójimo. ¿Y qué crees? Es bueno que lo hagamos. La paz se disfruta, la paz se goza, la paz se agradece. Sin embargo, este salmo no está hablando del compañerismo como tema principal. Hay dos palabras que se van a repetir en el hebreo que nos indican que este primer verso nos está preparando para una enseñanza más profunda que van a explicar los siguientes dos. La palabra ma, la tienes, aparece en el canto, ¿no? Tiene la idea de propósito. Es decir, que este versículo, o sea, esta unidad va más allá, tiene un propósito muy específico que se va a ir revelando. En nuestro español se tradujo como cuán bueno, ¿no? Y cuán delicioso es, ¿no? Pero va más allá. Ahora bien, no es cualquier tipo de convivencia. Déjame te digo un secreto, ¿no? La palabra armonía, que es como acaba nuestra versión Reina 60, no aparece como tal en el original. La traducción literal es los hermanos juntos. Eso es así, ahí acaba la palabra, ahí acaba la frase. ¿Por qué entonces armonía? ¿Por qué querrá decir? ¿O por qué los traductores al español agregan esta palabra? Bueno, la palabra ijad habla de unidad, de estar unidos el uno al otro. Y quiero que entiendas algo cuando la Biblia te habla de unidad. Es importante entender que cuando hablamos de unidad, no estamos hablando ni nos estamos refiriendo a uniformidad. ¿Ok? Unidad no es igual a uniformidad. Como seres humanos pensamos distinto en muchas cosas. Es verdad que podemos llegar a coincidir, pero de manera general cada cabeza es un mundo. Y la Biblia lo reconoce ahí en 1 Corintios 2:1, dice Pablo, ¿no? ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? O sea, tú te conoces. No esperes que otro entre en tu cabeza y entienda exactamente al 100% lo que quieras decir, ¿no? Cuando la Biblia habla de unidad, usa el término tener un mismo sentir. Filipenses 2:2, Romanos 15:5, Primera de Pedro 3:8, usan esta frase, tengan un mismo sentir. Y no se está refiriendo a que todos pensemos lo mismo, porque si así fuera, si estuviéramos promoviendo que todos pensáramos exactamente lo mismo, estaríamos promoviendo más una secta que una relación con Cristo. Se está refiriendo a estar dispuestos a pensar en los demás, a ser cuidadoso y considerado con mi prójimo, en que todos estemos dispuestos a ceder nuestros derechos por amor a nuestros hermanos menores y para aquellos que no han creído en el Evangelio. Se trata de que esta unidad, este mismo sentir sean nuestra identidad. Esa misma identidad que Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, ahí en Juan 13:35, en esto van a conocer que son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros.
Por eso es que los traductores al español del Antiguo Testamento agregan esta palabra armonía, para que la traducción a nuestro español pudiera llegar a tener el impacto que tiene en el original. Porque al final, este concepto abstracto de amor se materializa en un concepto visible y tangible como la armonía. Amén. Entonces, unidad no es pensar igual, ¿ok? Unidad es considerémonos unos a otros, amémonos unos a otros, cedamos nuestro derecho unos a otros. Vamos al punto 2, que aquí empieza este tema que tal vez en nuestra cultura no tiene tanto sentido, pero ya analizando la Biblia vamos a encontrar mucha riqueza. Porque acuérdate, la armonía tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a descubrirlo a través de la unción y de la vida. Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La primera imagen con la que está comparando el salmista a la unidad es con la unción. ¿Y qué es la unción? ¿La seguimos aplicando hoy en día? ¿Hay ungidos especiales del Señor en nuestro tiempo, como lo hubo en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos han oído este término? La unción. Es que el hermano tiene unción para cantar, ¿no? Bueno, yo lo escuché mucho, ¿no? La unción es un ritual en el cual se utiliza aceite. Y es un aceite especial para verterlo sobre objetos o personas. El aceite es un símbolo líquido del agua de vida y el Espíritu de Dios, que combinados marcan a una persona o lugar. Escucha bien, marcan a una persona o lugar como puente entre el cielo y la tierra. Siempre que hay en la Biblia un punto donde estas dos realidades se encuentran, vas a encontrar de una u otra manera el símbolo del aceite o los elementos que representan la unción. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí pudiste captar la idea? ¿Qué es la unción entonces? Esta marca de este lugar o persona que va a servir como puente entre el cielo y la tierra. La primera unción la vamos a encontrar al principio de la Biblia, donde Dios utiliza agua para formar con el polvo de la tierra barro, que unido a su aliento de vida, a su Espíritu Santo, forman al ser humano. Otro ejemplo muy curioso, cuando Jacob, ahí en Génesis 28, huía de Esaú, narra la Biblia que hubo una visión donde el cielo y la tierra eran conectados. Y cuando él se despierta, ¿sabes qué es lo que hace en ese lugar donde tuvo esta visión, donde está este puente entre el cielo y la tierra? Él unge la piedra. ¿Te das cuenta? Ahí está este tema de la unción. Aún fíjate, cuando en el tabernáculo, cuando ya está todo listo, dice Éxodo 40, que todas las piezas del tabernáculo fueron ungidas. ¿Por qué? Porque el tabernáculo iba a ser el puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y su pueblo. Ahora, también hubo personas cuya función era la de ser ese puente entre el cielo y la tierra a través de la sabiduría divina. Y ellos consultaban a Dios por el pueblo y eran quienes debían guiarlo y enseñarlo en el camino divino. Estos hombres eran los sacerdotes. Y Aarón fue el primero de ellos. Y todo el linaje de sacerdotes lleva su nombre, el linaje de Aarón.
Él junto con sus hijos fueron ungidos delante del pueblo, ahí en Levítico 8, dándoles este gran privilegio y responsabilidad de ser el puente entre Dios y los hombres. ¿Te fijas? Se sigue manteniendo esto. El puente entre Dios y la tierra, entre el cielo y la tierra. Pero pasan las generaciones y los sacerdotes del linaje de Aarón fallaron en su cometido. Y para tiempos de los jueces, para tiempos del sacerdote Elí y de sus hijos, ahí en Primera de Samuel capítulo 2, el pueblo estaba harto de la corrupción de estos líderes. Es por ello que piden un rey pensando en que si las demás naciones, a las demás naciones les funcionaba, pues también les habría de funcionar a ellos. Y es ahí cuando Dios levanta a Saúl, cuando Dios levanta a David y su linaje, pero ¿sabes qué? Estos ungidos del Señor también fallaron. Y el Señor no fue representado como debía haberlo sido. Es por ello que esta figura de el ungido, el Mesías o el Cristo se volvió tan importante y determinante en el cumplimiento de la ley, porque el pueblo estaba esperado a este ungido supremo, a este ungido especial de Dios, que por fin lograría representar de manera correcta ese puente entre el cielo y la tierra. Tú vas a ver en todas las profecías mesiánicas hablando de este ungido especial, que para nosotros lo traemos al Nuevo Testamento con la palabra de el Cristo. Jesús vino a ser el sumo sacerdote, quien sí cumplió con esta tarea de ser el puente entre Dios y los hombres. Y en su bautismo fue ungido con agua y con el Espíritu Santo, declarándolo Dios mismo como el ungido que habría de ser el prometido a su pueblo. Ahora bien, este concepto de unción no termina con Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, va a decirnos: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, va a decir que Él y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Te acuerdas qué marca la unción? ¿Qué te dije que marcaba la unción? El punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y así como el Edén fue ese punto de encuentro, el tabernáculo fue en el desierto, el templo en tiempos de los reyes, y ahora Jesús siendo la representación, de hecho así esa es la palabra como se debería traducir ahí en el Evangelio de Juan. Jesús se tabernaculizó. Es decir, Él se hizo ese puente, ese lugar donde el cielo y la tierra se iban a volver a unir. ¿Sabes quién tiene ahora esa función para que el cielo y la tierra se unan? ¿Sabes quién la tiene? La iglesia. La iglesia tiene esa función. El día de hoy la iglesia es ese puente que le muestra al mundo el camino de salvación a través del Evangelio. Y cuando hay armonía entre los hermanos, ese puente se hace visible para aquellos que están fuera de la vida, porque pueden ver en Cristo Jesús, a Cristo Jesús siendo una realidad entre nosotros, entre sus seguidores. Por eso es tan bueno y tan delicioso que los hermanos estén juntos en armonía. Es la forma en que la gente ve ese puente entre el cielo y la tierra. Versículo 3, vamos a hablar de la vida. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón. ¿Cuántos ubican al monte Hermón? No, pues ni yo lo ubicaba, ¿no? ¿Cuántos ubican el Popocatépetl?
Bueno, eso sí nos dice algo, ¿no? Porque eso es más de nuestra cultura, pero el Hermón para los judíos era un río muy importante, o un monte muy importante, y te voy a explicar por qué. Está ubicado en la frontera entre Siria, Líbano e Israel, y es una fuente clave de agua gracias a su nieve derretida y manantiales. Ahí lo vas a ver hasta arriba del Monte Hermón, ¿ok? ¿Sí alcanzas a verlo? ¿O más o menos ubicarlo? Ok. De este monte, del Hermón, de sus manantiales y de su nieve derretida, nacen las aguas del río Jordán. Los afluentes del Hermón convergen primeramente en el lago Ule, ¿ok? Que es una zona pantanosa que actúa como depósito natural de agua. Y del lago Ule empieza el cauce del río hasta llegar a lo que conocemos, que este sí te debe de sonar más, el mar de Galilea. ¿Ok? Es este mar donde Jesús tuvo su ministerio, este mar donde Jesús para las aguas, este mar donde Jesús camina sobre el agua. Del mar de Galilea las aguas siguen viajando hacia el sur y viajan a través de lo que conocemos como la llanura del Jordán. La llanura del Jordán es esta zona que rodea el río Jordán y es una zona fértil. Es una zona, pues justo cercana, cerca de ahí están muchos pueblos porque ahí es buena para el cultivo. El río la hace buena para el cultivo. Y al final de que pasa el cauce del río por esta llanura del Jordán, llega finalmente a desembocar en el mar Muerto. Ahora bien, el mar Muerto es un cuerpo de agua hipersalino, o sea, mucha sal. Se sitúa a una profunda depresión geográfica entre Israel y Jordania, bueno, Jordania y Palestina, a unos 435 metros debajo del nivel del mar. Lo que lo convierte en el punto más bajo de la superficie terrestre. Y para que te des una idea de cuánta sal contiene 10 veces más sal que el agua del océano. ¿Alguna vez te pasó que te revolcaron las olas y tragaste agua de mar? ¿Y cómo sabía el agua de mar? Así, te querías vomitarla, ¿no? Bueno, imagínate eso, pero por 10. Así de concentradas están las aguas del mar Muerto. Por lo tanto, no existe vida acuática convencional en él. Y esto va a ser muy importante para entender esta parte de la escritura. Si observamos el mapa, el monte está en el norte, ¿sí? Y se encuentra, bueno, y sus aguas no pasan por Jerusalén. Por ahí si me pones Jerusalén, Jerusalén está de este lado. Quiere decir que todo el afluente del monte Hermón que pasa por el Jordán llega directamente al mar Muerto. ¿Ok? Pero entonces, si no pasa por Jerusalén, ¿a qué se está refiriendo el versículo 3? ¿A qué se estará refiriendo el versículo 3? La zona de la ciudad santa es una región montañosa y Jerusalén fue construida sobre uno de esos montes, el monte de Sión. Y si bien existen matices, pues originalmente únicamente se refería a una colina dentro de Jerusalén, hablando de Sión, con el tiempo su significado simbólico abarca la ciudad y la región entera. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando en la Biblia hace referencia al monte de Sión, también está haciendo referencia a Jerusalén, a la ciudad de David. Y cuando está haciendo referencia a los montes de Sión, la Biblia se está refiriendo a toda esa zona montañosa que rodea la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces, si el Hermón no pasa por Jerusalén, ¿por qué dice el versículo como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, que ya vimos que no están en su cauce? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno,
vamos a descifrarlo, ¿ok? Jerusalén se encuentra al oeste del Mar Muerto. Es decir, que las aguas del Jordán no tocan esta ciudad. Y entonces, una de dos, o David, que fue quien compuso este salmo, no conocía la geografía de su país, o se está refiriendo a una cosa completamente distinta. La palabra Hermón significa sagrado, consagrado o santo. Si leyéramos el salmo con este cambio, diría como el rocío de el santo o lo consagrado o lo sagrado, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ojo que el versículo nunca dice monte, ni en el original. Nuevamente, para entender este concepto hay que remontarnos al Génesis. En el capítulo 2 de Génesis, y pon atención porque esto es mucha carne, hermanos, entonces presta atención para estos conceptos. En el capítulo 2 de Génesis vamos a encontrar varios detalles de la creación. Si leemos bien, lo primero que se creó una vez que Dios separó lo seco de las aguas fue el Edén. De este lugar que era el punto de conexión entre el cielo y la tierra, donde la misma presencia de Dios habitaba, dice la Biblia que nacía un río. ¿De dónde brotaba el río? Del Edén, de este jardín. Por cierto, abro un paréntesis. Si tú traías la idea de que primero creó toda la vegetación y después creó Edén, vuelve a leer Génesis 2 y te vas a dar cuenta cómo crea Edén. Y de Edén, de este punto de conexión, este río de agua viva, este río que nace de este lugar donde habita la presencia de Dios, se divide en 4 brazos y dice la Biblia que estos 4 brazos rodean toda la tierra. Es decir, que de este lugar donde brota la vida, se reparte a todos esos lugares, a todo el mundo, para que brote la vida. En Ezequiel 47 y Zacarías 14 vamos a encontrar una hermosa profecía del día del Señor, de cuando de la ciudad santa, del templo de Dios, dice que empieza a gotear agua que empieza a crecer y empieza a recorrer los caminos y llega directo al Mar Muerto, que le llama el Mar Grande cuando lo buscas ahí en tu Biblia. Y dice que en este mar, donde te acabo de decir que no hay forma humana posible de que brote vida, ¿sabes qué dice que va a pasar? Va a brotar vida. Va a ser un oasis. ¿Y de dónde está brotando esta agua? ¿Del monte Hermón? No, está brotando ¿de dónde? Del templo de Dios, de la presencia de Dios mismo. Este lugar donde hoy en día es imposible que haya vegetación y animales se convertirá en un oasis cuando las aguas que salen del río de Dios tocan las aguas hipersalinadas de este cuerpo de agua y las convierten en agua dulce. Y es verdad que las profecías apuntan al día en que el Señor gobierne en la tierra y a una transformación física y sobrenatural de esta zona, pero también es la misma idea que este concepto de unción. El apóstol Juan va a escribir estas palabras de Jesús: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Y es bien curioso cuando tú lees a detalle este tema, lo que pasa en la cruz cuando matan a Jesús. ¿Sabes qué dice que pasa, que sale cuando le clavan la lanza en el costado? Agua y sangre. No es un símbolo al azar. No es un símbolo al azar. Porque ese río de Jesús mismo, ¿qué va a pasar? Va a brotar esa vida. Y esa vida que va a estar en aquellos que van a creer en Él, en aquellos que van a decidir seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora les va a tocar a ellos.
Ezequiel, Zacarías e Isaías van a tener esta misma idea. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas vivas, cuyas aguas nunca faltarán. Esta idea profética, hermanos, no solamente se va a cumplir en el futuro, cuando el mar salado se haga un mar dulce, se está cumpliendo hoy con la iglesia. De cada creyente debe salir un río de agua viva, es decir, ese Espíritu Santo que te capacita para impactar a aquellos a quienes tocas. Dicho de otra manera, tú, hijo de Dios, tienes el poder de Dios para traer vida a tu círculo de influencia, a esas personas que están alrededor tuyo, a esas personas que pueden ver esa armonía, esa realidad y ese amor a través de tu iglesia. De eso es lo que trata este pequeño salmo, del poder y del impacto de la iglesia en el mundo que la rodea. Una iglesia armoniosa que sirve a los demás. Por el contrario, una iglesia peleada, dividida, donde todos se pelean por las cosas más triviales, donde hay chisme y murmuración, jamás va a poder cumplir con el propósito santo de mostrar a Cristo al mundo. Y ahora bien, lo más fácil es juzgar y decir: en mi iglesia no hay armonía, pero quiero decirte algo, sí la hay. Sí la hay. Te voy a decir por qué. Porque tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Espíritu, tenemos un mismo bautizo. Y cuando el Espíritu de Dios está trabajando en la vida de los creyentes, Él se encarga de preservar esta armonía. Y hermano, ¿y entonces por qué hay pleitos y por qué hay armonías? Bueno, yo encuentro una de tres cosas. La primera es que, bueno, antes de estas tres, para todos aquellos que han estado en más de una iglesia aparte de Anástasis, ¿sí o no? Los conflictos, por lo general, hablando en todas las iglesias que han estado, empiezan por una persona que va contaminando. Pasa. Entonces, una de tres: o hay alguien infiltrado de parte del enemigo para destruir la armonía, que espero que no sea el caso, y creo que no es el caso en esta iglesia. Amén. Dos, eres simpatizante cristiano, simpatizante de Cristo, no seguidor de Cristo, a lo cual, por eso es que la iglesia tiene que seguir compartiendo el evangelio aún dentro de sus puertas. O tres, eres inmaduro. Y ojo, no hay tanto problema en la gente que va naciendo de nuevo y tiene meses, un par de años en el evangelio porque está creciendo. El problema es con los inmaduros que tienen años en la iglesia. ¿Por qué? Porque estos inmaduros se creen maduros, pero se andan peleando con todo el mundo. Estos son las personas que causan división en la iglesia. Pero si, hermanos, te ubicas en alguna de estas tres, bueno, estas dos porque creo que no es la primera que te dije, es tiempo de dejar que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios haga esta obra de armonía, porque hay un propósito mayor, que es compartir el evangelio. La pregunta que te quiero dejar en esta hora es: ¿eres de los que destruyen la armonía o eres de los que construyen, promueven y alimentan la unidad en la iglesia? Porque si eres de los segundos, quiero decirte algo. Quiero trabajar contigo. Quiero crecer contigo. Quiero avanzar el reino de Dios a tu lado. Y no solo yo, ¿sabes qué? Todos los verdaderos hijos de Dios. Todos los verdaderos hijos de Dios que han sido transformados por el Espíritu de Dios, que tienen esa unción del Santo, quieren trabajar contigo. ¿Eres de los que destruyen la armonía o eres de los que construyen, promueven, luchan por esa armonía, por esa unidad,
por ese amor. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos, Padre Santo, por tu palabra. Señor, gracias por hacernos entender que no es solamente tener un buen rato en la iglesia, Padre Santo. Hay un propósito mayor, el cual es compartirte, mi Dios, el cual es que la gente de afuera pueda ver a Cristo en nosotros, mi Dios. Padre, ayúdanos a ser hijos tuyos que promueven esa armonía, Padre Santo. Que si hay inmadurez en alguno de nuestros corazones, Padre Santo, podamos dejarla y seguir creciendo, Padre Santo. Que si no estamos seguros de nuestra relación con Cristo, tomemos hoy la decisión de seguirte, Padre. Señor, y que la unidad y la armonía sean preservadas en tu iglesia. Padre, ayúdanos a ser esos elementos de unión y no esos elementos de desunión, Padre. En tus manos nos ponemos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice, hermano. Bueno, pues gracias a Dios porque nos permite un domingo más poder presentar nuestra gratitud a Dios. Y quiero que nos pongamos de pie y podamos leer esta carta, 2 Corintios 9. Voy a leerlo desde... Um, 9:7. Dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparte con libertad, da con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites dar con generosidad, Señor, de forma voluntaria, Señor, como un acto de amor, Señor, como un acto de gratitud, Señor, a lo que tú nos has entregado de antemano, Padre Santo. Gracias, Señor, bendice estos días nuestra ofrenda, Señor, para edificación de tu iglesia, Señor, y de tu ministerio, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nos quedamos en tus manos. Amén. ¿Se puede poner de pie, mi hermano, para despedir este culto? Yo espero que hayamos traído cascos para la predicación del día de hoy y que fue Dios hablando a nuestras vidas. Me gustaría leerle un pasaje antes de concluir con una oración y nuestra bendición. Es 1 Corintios 15, versículo 58, que dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.